Bueno, como comentamos al comienzo del programa, la legislatura de Puerto Rico acaba de aprobar el proyecto de reforma laboral y hemos constituido unos paneles aquí interesantes para conversar sobre este tema que obviamente le interesa a muchos puertorriqueños. Aquí hemos invitado al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Pichi Torres Zamora. ¿Cómo estás, Pichi? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación siempre. Qué bueno. Y está con nosotros Pedro Irene Maimí, que es el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. ¿Cómo está, Pedro? Saludos, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente. Qué bueno. Tengo a Yolanda acá con otros invitados. Yolanda, presenta a tus invitados aquí para tenerlos rápidos en récord, para seguir poniendo a hablar con ellos. Pues precisamente está con nosotros el licenciado Rui Delgado Sayas, ex secretario del Trabajo, así como Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas. Bienvenidos a Buenas tardes. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, Pichi, ponnos al día. ¿Qué finalmente es lo que aprueba la legislatura de Puerto Rico que se le va a enviar al gobernador? ¿Cuántos cambios grandes hay o se queda básicamente la medida con la misma Yo te diría iniciativa? que la medida se queda con la misma iniciativa. Básicamente se añadió una línea para asegurarse que es prospectivo, ¿verdad? Todo este empleo nuevo. Se bajó el periodo probatorio a 9 meses, que es algo que de hecho yo pedí cuando estábamos en Cámara, que se bajara de 18 a 9. Fortaleza accedió a 1 año y ahora acceden a 9 meses. Es lo que yo creo que es correcto para todo patrón. O sea, el periodo probatorio de 18 meses ahora es 9 meses. 9 meses. Okay. Y otros cambios, pero son más bien técnicos, por decirlo así, de estilo, como digo yo, en términos de una coma o un i para la interpretación que se le tiene que dar a la fórmula. Llevar el periodo probatorio de 3 a 9 meses, ya por fin encontraron una excusa razonable. Mira, realmente es algo que se está pidiendo y lo han pedido patronos, es una realidad. ¿Pero basado en qué? Bueno, basado en que a veces tú tienes empleados que en 3 meses tú no puedes cualificar su competencia, especialmente en aquellas posiciones técnicas, por ejemplo, si tú tienes químicos, microbiólogos, ese tipo de posición, tú en 3 meses no puedes saber si tiene una competencia, porque a veces le toma 3 meses aprender la prueba que tiene que realizar o aprender el tipo de tarea que tiene que realizar. Tengo una tablita que recoge un poco los cambios para que Pedro me opine. Vamos a ver la gráfica que recoge más o menos la información. Periodo probatorio, actualmente son 3 meses. La ley proveía 18, ahora baja a 9, no 12, 9. Ok, los días por enfermedad son 12 actualmente, ¿correcto? Corríjanme. La ley promovía 9 y terminó en 12. Se quedó en 12. Se quedó en 12. Y entonces el horario flexible, bueno, pues queda constituido. En el caso de vacaciones, ¿cómo quedó finalmente? Vacaciones sí, si no me equivoco, en vacaciones sí se bajó a lo que decía el proyecto original. No recuerdo el número ahora, pero sí baja. Okay. Se bajó a 6 días comenzando, posteriormente aumenta a 9 y después de los 15 años, entonces a 15 días. ¿Cómo lo ve Maimí? Cuéntame tú. ¿Cómo ves la nosotros hemos expresado nuestra oposición porque esta reforma no beneficia en nada al país y obviamente no va a fomentar el que se creen más empleos en el país. Así que nosotros hemos expresado esa posición. Sabemos que hay, ¿verdad?, quienes están detrás de esta llamada reforma laboral, que es la coalición del sector privado, pero ciertamente el país no se va a beneficiar y no hay un estudio que diga, el gobierno no ha podido proveer un estudio que le diga al país que se van a generar más empleos. De hecho, en la vista pública que se dio en el Senado, a pregunta de Tomás Rivera Chat, la coalición del sector privado indica que ese proyecto de por sí no va a generar empleos, que tiene que ir acompañado de otra gama de proyectos para ellos poder generar los empleos. Entonces le dimos un cheque en blanco a la coalición del sector privado, porque si no se diera uno de esos proyectos adicionales, entonces ¿cómo se van a generar los empleos? Pichi, ¿cómo lo ves tú? Mira, la realidad, y en una cosa coincido, o sea, hay una serie de proyectos que van a pasar y que se tienen que aprobar para hacer el conjunto de todo. Uno de ellos es la reforma de permisos que viene posiblemente en la semana que viene, la próxima, que es parte integral de proveer para que pequeños y medianos comerciantes puedan arrancar con sus permisos, con sus locales, con un permiso condicional para que se pongan al día. ¿Cuántos empleos estiman que se crearán? Yo te soy honesto, el proyecto efectivamente no te dice cuántos empleos Pues entonces, va a crear. probablemente no sea para crear empleo, quizás es para te crea un tirarle ambiente, un poco de carga al sector privado. Te crea un ambiente para que el sector privado, el que tiene el dinero nativo y extranjero, decida invertir en Puerto Rico. ¿Qué beneficio? ¿Cómo evitamos que se vaya la gente del país? O sea, se te están yendo ahora. Pero es que pensar que porque le vas a dar menos beneficios se van a quedar en el país. Se te están yendo. Son empleos que no tienes ahora, son empleos que tienes que crear y tienes que apostar a un sector que tiene dinero, que está dispuesto a invertir. Mire, la excusa que ha dado el gobierno ha sido de que la gente se nos va del país y que allá tienen menos derechos laborales. Pero ciertamente el salario es mucho mayor que en Puerto Rico. Entonces aquí pretende que el empleado se quede entrando a una empresa con una persona que haciendo lo mismo va a ganar menos y encima de eso con menos derechos laborales. Tengo una pregunta, ¿qué pierde el empleado hoy? ¿Pierde algo el empleado que está trabajando hoy con esta ley? La ley dice que no, pero
y ahora voy por el sector empresarial. Si yo tengo una empresa que produzco, por decir algo, pan, una panadería, y me montan una panadería al lado, una persona que va a pagar empleados con menos beneficio, que va a tener un costo menor, puede producir un costo menor que el que yo produzco. ¿Y qué alternativa tengo? O cierro, o despido empleados y contrato bajo la nueva ley laboral. Precisamente. Bueno, déjame incorporar a Yolanda y a los otros dos invitados que se dominan muy bien el tema. Yolanda, ¿tienes precisamente, para ir por esa línea que dejó Maimí, me gustaría que el licenciado Delgado, yo sé que usted tenía objeciones a las enmiendas iniciales, como quedó, y el hecho de que se puede crear una especie de competencia desleal. Pero es que el problema sigue igual. O sea, antes me mataban de 3 puñaladas, ahora me matan de 2. Es lo mismo. O sea, esto no va a crear empleos porque realmente lo que va a hacer es que va a ser menos atractivo el conseguir un empleo. Se está protegiendo a los que tienen ya el empleo. Pero para que el que no está empleado, que va a trabajar, no le va a resultar más atractivo, le va a resultar menos atractivo. O sea, vamos a seguir mirando gente que se queda fuera de la fuerza trabajadora, recibiendo los cupones, recibiendo la ayuda social, o que se van a Estados Unidos o a otros lugares porque el empleo en Puerto Rico no les resulta atractivo. En el caso de los detallistas, apoyan este Nosotros, proyecto, sí. pero como mencionaban, hay 2 clasificaciones, los empleados actuales y los nuevos. ¿Eso no crea un poco un problema a ustedes? Sí puede crear en el área del manejo de las licencias. Obviamente va a haber un costo mayor en el área de cómo computar pues, las licencias de cada cual. Lo que sí vemos es que es una oportunidad para los empresarios. Yo no soy de la coalición, pero sí vimos con buenos ojos varias de las iniciativas que pueden producir empleos, pero no por sí solo, por una sola iniciativa. Esto tiene que venir atado a que haya unas enmiendas en el área que tiene que ver con energía también. Pero la competencia desleal, o sea, empresas nuevas que no tienen que reclutan gente nueva y los que ya llevan con empleados ya antiguos, con los derechos vigentes, ¿no les crea problemas a las empresas viejas? Bueno, puede crearle también problemas a las O empresas. sea, hay una viejas, competencia, sí. ¿no? Pero ¿cuánto beneficia esto al pequeño y mediano comerciante? O sea, Bueno, usted representa a los pequeños y medianos comerciantes del país. Claro que sí. Hoy, el pequeño y mediano comerciante, a partir de la aprobación de esta ley, está más contento, está más a gusto, va a gastar menos, se le va a aliviar el bolsillo, ¿sí o no? Sí, porque el proyecto hay unas áreas que habla de que para las empresas que son de 15 empleados o menos, tienen los beneficios son menores, los que tiene que entonces, por ejemplo, en el área que tiene que ver con el bono Navidad, pues es la mitad de lo que establece. Si eran el 2%, pues viene siendo la mitad, estamos hablando de menos de $300 que va a estar pagando ese pequeño comerciante. Yo tengo una pregunta para Pichi Zamora. En el caso de los empleados gerenciales, porque habla, por ejemplo, de 9 meses de probatoria para los empleados rasos. ¿Los empleados gerenciales tienen 9 meses o un año? La realidad es que todo empleado que entra en una empresa, la que sea, tenía antes 3 meses y ahora va a tener 9 meses para probarlo y obviamente para cualificarlo antes de. Yo entendí siempre que era muy excesivo los 18 meses. Ahora, mi experiencia en la empresa y cuando fui jefe me dio a entender que 3 meses era muy poco para cualificar empleados, especialmente diestros. Pero, Maimí, y ahora, o sea, ¿cómo...? O sea, porque hay 2 posiciones interesantes. Por un lado, el gobierno acepta que esto no va a provocar un aumento inmediatamente de creación de empleo, pero sí hay un alivio al bolsillo de los que tienen el empleo hoy creado, que es el que está aquí, el pequeño y mediano comerciante que dice que le va a salir mejor. Eso es lo que usted está diciendo. Sí. Usted dice que usted va a tener un alivio en el bolsillo, ¿sí o no? Las empresas nuevas que se quieran montar van a tener un beneficio. Las que se van a montar. Pero ¿por qué las empresas nuevas que se van a montar? Y las que ya están vigentes que tengan presupuesto, que puedan entonces abrir, expandirse o tener otros usted negocios. tiene 10 empleados, va a ejecutar un número 11. ¿Qué aplica? La nueva Luis ley. Delgado? La nueva ley. La nueva ley. La nueva ley. Pues entonces ese empleado 11, lo que yo pregunto es, si usted con ese empleado 11 va a tener un alivio en el bolsillo, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Eso es verdad, Ruiz? Lo que pasa es que esto va a provocar que la figura jurídica de la corporación se va a multiplicar, porque yo tengo un negocio establecido donde tengo unos empleados que tengo que cumplir con un requisito a base de lo que dice la ley, pero que puedo conseguir una rebaja. Lo que hago es otra corporación y empleo a otras personas con esa otra O corporación. sea, dentro de una misma empresa, 2 corporaciones. Pues claro que sí. O sea, que Eso es bien fácil de violar. Lo que va a hacer, claro, el trabajador es el que sale perjudicado. En todo esto, el trabajador es el que sale perjudicado. ¿Y la fiscalización cómo se va a hacer ese Zamora? Bueno, hay una ley que se incluyó en la Cámara, que de hecho es de mi petición que hice a Fortaleza, que dice que el patrono que haga mal uso de esta ley
puede tener 1 año de cárcel, va a tener multas, etcétera. ¿Y cómo, Sí, porque hay que cómo tenerlo. se lleva a cabo? El Departamento del Trabajo tienes que hacerlo. Lo que pasa es que no pierde Lo perspectiva. que pasa El es que- empleo no está creado, ese empleo no existe. El Ese puertorriqueño no está ¿Cómo se trabajando vigila ahora. ese cumplimiento? Ese mecanismo que ellos proponen, la ley puede ser lo más dura posible, pero la realidad es que el empleado despedido no tiene el dinero para llevar un ¿Quién caso. lleva el peso de la prueba si hay un despido injustificado? Bueno, la ley El patrono. cambió. 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 Ellos, El patrono. primero era, se pretendía que fuera el empleado, pero se mantuvo que fuera el patrón. Yo acabo de culminar un proceso de reclutamiento en Noti1 y a varios de los que entrevistamos les preguntamos si realmente tenían alguna inquietud, objeción, oposición, ¿verdad? El trabajar acumulando menos vacaciones, menos enfermedad, con un periodo probatorio más extenso de lo que es ahora, y ninguno me dijo que tenía problemas. Todos dijeron que no tenían ¿Estaban problemas. trabajando? No estaban trabajando, no Pues tenían por lo empleo. tanto, lo que quieren es trabajar. Sí, Eso- Alex, eso es lo lo que que, está buscando. lo que Lo pasa que es que les si importa mañana, es tener un si empleo. mañana yo monto una estación al lado de Noti1 pagándole menos que lo que tú tienes ya, no los que vas a reclutar, que los que tienes, te obligo a ti a una de dos cosas, o despide a la gente que ya tenías trabajando o cierras la estación. Lo que pasa es que eso es comercio y eso es libre comercio, porque si usted te baja a Oye, la 1 si fuera tan bueno, Pichi, Pero si está fuera bien, tan manito, bueno, yo los te- empresarios por Puerto Rico no se yo te estuvieran oponiendo. yo te entiendo, pero si tú vas a la 177, tienes amigos en una esquina y a Costco abajo. Y Eso Costco lo tiene vemos una todos los ventaja días. y tienes que pelear uno con el Y han otro y los dos liquidado- tienen y negocio. las dos que mencionaste han liquidado a los empresarios Y los dos se puertorriqueños. mantienen y tienen volumen y están trabajando. Y lo que queremos es crear condiciones de empleo. Puerto Rico no está funcionando. Se nos va a ir la gente. O sea, Si legislaron para Walmart y Costco. no, legislamos para el puertorriqueño que no tiene empleo, que quiere trabajar y está buscando el empleo. Ahora, si no queremos hacerlo, vamos a terminar que Puerto Rico... En no esa le- línea, hay un esta detalle- ley, ¿a quién hay- beneficia? ¿A los grandes o a los pequeños? Pero lo que pasa es que es el modelo viejo. Lo que se está tratando de incentivar es las empresas que vienen de afuera, a las grandes empresas que vienen de afuera. O sea, esto no va a ayudar a montar negocios en Puerto Rico. Es para las empresas que vienen de Pero los afuera. detallistas están pero apoyando. no- Que Hay tienen- un que detalle- tienen Por eso es que se decreto. Hay un oponen, los detalle que pequeños no- empresarios se oponen por esa misma razón, porque ven venir, Pregunto. que va a venir la competencia de Pero espérate, afuera. perdóname. Él es un pequeño empresario. Usted no se está Nosotros hicimos oponiendo. una encuesta y yo la tengo aquí. La encuesta la hicimos con nuestros socios. Hicimos una muestra de 400 socios. Son pequeñas y medianas empresas y el 55% de ellos avalan este Bueno, proyecto. casi la mitad. Estamos hablando. La otra mitad casi dice el que otro no. 45% que Ahora, sí puede decir o sea, que que no. están divididos. Que está dividido, está prácticamente un poco más arriba de la mitad, que establecen que sí, que ellos están de acuerdo con esto porque los beneficia, pero tienen que tomar en consideración que está el caso de Lufthansa. Lufthansa, parte del arreglo para que Lufthansa llegara a Puerto Rico fue que las leyes laborales de Puerto Rico no aplican a Lufthansa, aplican solamente las leyes federales. Entonces, si ese fue el acuerdo para traer una empresa como esa para acá, que eso fue uno de los acuerdos que ellos dijeron, pues entonces, ¿a quién están beneficiando? Luis Delgado. Solamente a las No. empresas de afuera, Hay que aclarar. o sea, versus que esto va a beneficiar también a las empresas del no, a patio. Lufthansa no le aplica lo relativo a horas extras de la ley de Puerto Rico. Todas las otras leyes le aplican a Lufthansa. ¿Y por qué no O sea, le la aplican única las- excepción es en un párrafo que pusieron una oración que casi no se vio, donde dijeron que no le iba a aplicar las disposiciones de horas extras. Pero eso fue lo único pero que eso se no hizo. va en contra de la Constitución. Bueno, Las 8 horas Pues y las claro. horas extra. ¿Pasó por debajo del radar? Interesante. Pregunto, representante, esta medida, ¿cómo se va a medir? ¿Y qué va a pasar si no se cumplen un aumento de empleos en Puerto Rico? Bueno, como te dije, vienen varios proyectos que vienen en sintonía. Obviamente viene para la empresa, la parte de gobierno, viene el empleador único, obviamente viene la reforma de permisos para aligerar los permisos y que los pequeños y medianos que quieran invertir, inviertan en Puerto Rico y otros proyectos que vienen en cadena para crear obviamente el andamiaje completo. Johnny Méndez como presidente, y yo me mantengo en eso también, ha dicho que vamos a estar con el Departamento del Trabajo midiendo la creación y obviamente con permiso, la creación y la generación de nuevos empleos. Y en un año, si esto no funciona, tenemos el poder de derogarlo. Pero la realidad es que lo que tenemos no está funcionando. Tenemos que pensar fuera, ¿verdad?, de lo que tenemos ahora mismo para crear el nuevo empleo, porque esto se trata de crearle empleo, como tú bien decías, a personas que no tienen empleo ahora. Que lo que necesitan es el dinero, que se cree y que se queden en Puerto Rico porque así no se nos van a ir. Y eso es lo Ok. que estamos buscando. Voy a moverme de tema. Empleador único. Ese está a ley de caramelo también para aprobarse, ¿correcto? No, ese está en la Cámara de Está en la Representantes. Cámara. Se le dio vista este pasado, el viernes, si no me equivoco, se le dio vista. Ángel Peña le dio vista las uniones y creo que todo el mundo estuvo invitado en esta, contrario a lo que pasó en el pasado programa. jueves. ¿Las El uniones jueves. están a favor o en contra de este empleador Mira, único? nosotros presentamos una serie de recomendaciones para que se acogiera en la Cámara de Representantes porque nos preocupa realmente, tal y como está diseñado el proyecto ahora, pues obviamente no podemos estar de acuerdo porque de facto elimina la ley 45. Así que en ese sentido hicimos unas recomendaciones, no hay un foro para los trabajadores que se opongan al mobility.
no se habla de cómo se va a trabajar lo de la antigüedad, no se cuenta con las uniones que se van a ver afectadas en el proceso. Y le hicimos una serie de recomendaciones para que se puedan trabajar y que finalmente se escuche al sector trabajador, que no se dio en el proceso de... Ahora la reforma mismo, laboral. si estuviese en vigor la ley, tal y como está redactada, si el empleador, la figura que genere o que gerencie el empleador único, si decidiese sacar empleados de educación para mandarlos a Hacienda, no existe un foro donde los empleados de educación decidiesen oponerse a ese traslado. Eso es lo que usted está planteando. Básicamente, del proyecto de entender Pero- que se elimina la comisión apelativa. Ajá, pero realmente eso no es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren una persona que decida cómo va a moverlo y no entrar en un proceso Pero mira, de Ferdinand, yo no quiero entrar en una controversia mayor. Este proyecto nosotros le propusimos, por ejemplo, a la Cámara, que si un empleado desea moverse voluntariamente, pues que se pueda ir voluntariamente. Obviamente, el empleado que no desee moverse, pues también hay que contar con el que no desee irse de la agencia. Pero, ahí la voluntariedad no es lo único, también es necesidad. En este caso, Ruiz, esa Sí. posibilidad. Usted, No, usted es la que estudió. lo que yo entiendo que se está buscando es algo parecido a lo que hay en el gobierno federal, que es un solo patrono. La realidad es que en Puerto Rico hay un solo patrono en términos de servicio público, es el gobierno de Puerto Rico. Lo que pasa es que suena bonito de primera intención, pero si no tiene unos mecanismos para evitar, eliminar las posibilidades de que haya discrimen, que se use el traslado para volver loco a un empleado moviéndolo de Arecibo a Utuado, de Utuado a Mayagüez, de Mayagüez a Fajardo, de que no se use para discriminar contra el empleado organizado, que se establezcan unos mecanismos, como él muy bien dice, en términos de los convenios colectivos. Se puede discriminar fácil con esa medida. Y si hay no una se lo disposición constitucional desde el punto de vista de la Constitución. Esos convenios no se juega con ellos con tan fácilmente. Es la Constitución la que está de por medio. Y con la política como el país ve en el gobierno, o sea, el peso de la prueba la lleva el gobierno, porque la gente ve que hay politiquería entre administraciones. O sea, ¿cómo proteger a los empleados de los vaivenes políticos y de castigar porque no eres del corillo? Bueno, dentro del proyecto, y que ya se está revisando nuevamente, es verlo tipo federal, exacto, que todos los empleados pertenecen al gobierno de Puerto Rico. Que obviamente puede haber una movilidad entre agencias de todos los empleados, que eso es lo que se está buscando. Y sí, hay unas líneas y unas que se le están incluyendo de cortapisa. O sea, si tú estás en la región metro, claro que yo no te voy a enviar al área oeste porque es un despido constructivo, lo estoy haciendo obligado y eso no es lo que se quiere. Lo que se pretende es que tú puedas rearreglar el gobierno de Puerto Rico, la eficiencia, O sea, que que se puedan mover y claro, Que si te mueven en la misma área. en la misma área, porque también tengo que ser honesto, o sea, tú tienes que mirar el proyecto con tranquilidad y ojo avisor y 4 ojos, para estar seguro que esas cortapisas, para que se sienta cómodo el empleado, esté ahí, porque al fin y al cabo es, si yo tengo esta agencia que me faltan 5 empleados, ¿por qué tengo que ir a contratarlos afuera si tengo esta agencia donde me sobran 5? Pues vamos a hablar con estos 5 empleados, Y Zamora, a ver si lo muevo acá. pregunto yo entonces, ¿fue un error haberle dado la sindicación a los empleados públicos? Porque prácticamente si la movilidad y todo está a disposición del mismo gobierno y no de la representación, pues entonces No, la fíjate ley que- 45 de Pedro Rosselló era innecesaria. No, fíjate que yo no lo veo así, porque son luchas que se han ganado y obviamente los movimientos sindicales yo los respeto porque cada uno tiene su razón de ser y yo tengo un respeto por ello. Ahora, dentro del andamiaje, yo personalmente creo que sí que las unidades sindicales tienen su valía y se pueden mantener funcionales. Lo que pasa es que ahora vemos la unidad apropiada, que es la agencia, vis a vis, ¿verdad? Otras cosas que tenemos que se O podrían sea, hacer en el futuro. ¿los sindicatos tienen valor en este esquema? Por eso dije que hicimos la recomendación, porque en el proyecto no se toma en consideración y nosotros recomendamos, oye, si tú me vas a mover el empleado de mi agencia a otra agencia, tienes que contar con mi unión y con la unión que va a recibir esos empleados para ver cómo se concilie y no haya choque entre los convenios colectivos ni entre las uniones. Podría aquí afectarse la matrícula de uniones. Aquí podría haber que le vacíen una matrícula a una unión. Podría darse Podría el caso darse. de que si hay algún Con intención tipo o de sin mala intención. intención O sin intención, o sin contra una intención. unión, se ve afectado. Empleador único incluye corporaciones públicas. O sea, que un empleado de acueductos puede pasar energía eléctrica o a la inversa. También. Entiendo que sí, viceversa, sí. Sí. Esa es la idea, que tú puedas Porque también... entonces Ahora, ahí esa pues, el agencia- sindicato no- puede perder sí. una cuota puede y pedir se le una pasa cuota al y la otro otra la gana, sindicato. etcétera. Pero yo creo que son cosas subsanables, porque al fin y al cabo tú lo que quieres es primero balancear tu gobierno, balancear los empleados, la cantidad. Esa es la Luego, prioridad. La prioridad es balancear, porque obviamente tú tienes que balancear la cosa pública y después, porque está el gasto. Y después que tú logres hacer eso, entonces tenemos que ver entonces si, mira, si hay posibilidades en un futuro cuando el retiro Ahora. se alivie, de ventanas de retiro para entonces ir achicando el Lo gobierno que- que sabemos que se ha convertido en un hay una gigante. ley que está vigente que a mí me parece que se debe mirar, Pichi, y es el sistema de prerretiro. O
O sea, esa ley ha tenido ahorro en algunas agencias y yo creo que antes de hacer implementar el empleador único debe mirarse y propiciarse Ahora, que los empleados que se puedan acoger se acojan. Lo que sí es siempre está muy claro en la gente es la desproporción en empleados públicos cuando uno va a una agencia o la otra. Por ejemplo, cuando llegan los momentos de hacer las transacciones en los sescos, cuando llegan los momentos de hacer las transacciones en las colecturías, en diferentes agencias gubernamentales, que es donde se produce el dinero para las agencias, bien poco personal y en otras agencias los empleados chocando entre sí. ¿Eso lo va a resolver el empleador único? Bueno, empleador único otra vez es un andamiaje para que tú puedas balancear exactamente tu fuerza laboral dentro del gobierno de Puerto Tienes Rico. que tener cuidado con eso, porque hay veces que dentro de la misma agencia tienes desproporción, tienes más empleados en algunas áreas que en otras. Bueno. Y necesariamente no tiene que ser la otra agencia, puede ser dentro de la misma agencia. Ventana de retiro habló. Bueno, eventualmente. ¿Con qué dinero? Eventualmente nosotros tenemos que trabajar con retiro, es una de las prioridades que tenemos que tener porque hay que captar dinero para retiro y obviamente en su momento va a haber que abrir Pero ventanas. está el sistema de pre-retiro que se puede continuar y se puede adelantar. Gracias, Maimí. Gracias, Zamora. Encantado de tenerlo aquí. Luis Delgado, Nelson, gracias a los cuatro. por Encantado de tenerlo aquí invitarme. porque hemos analizado en detalle este tema. Vamos a una pausa y venimos a hablar un poco de Trump y sus movidas en los últimos días.